El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, de nuevo, Maestro José Briceño saluda desde Puerto Rico, Yauco, transmitiendo para un mundo, por ende, internacional, llevando la palabra a diestra y siniestra, en tiempo y fuera de tiempo, independientemente de las dificultades, las pruebas, las tentaciones, los tropiezos, la resistencia que podamos tener del mundo de las tinieblas. La palabra no puede ser detenida, no la puede detener nadie. Pablo preso dijo, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no hay que la detenga. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellas se tienen que cumplir. Y ese es el trabajo que estoy cumpliendo con resistencia, con valentía, entendiendo que esto es una decisión, que una decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin tener retroceso. Retos, desafíos y para usted de contar, pero Dios, que fue el que me llamó, está por delante, está en mi respaldo. Siempre me mantenga en el propósito de Dios, llevando a cabo su palabra, cumpliendo los principios que están dentro de su palabra, principios del reino eterno, pues siempre Él me cubrirá y me defenderá. No habrá nada ni nadie que me pueda hacer mal ni me pueda resistir. Él está a mi favor, Él está a mi defensa. En esta oportunidad nos toca ahora tratar nuestro tercer estudio acerca de lo que es la crianza de los hijos. Ya hemos dado 2. Busque por favor por YouTube, Maestro José Briceño, la crianza de los hijos, bajo el eslogan hijos huérfanos de padres vivos. Y ahí le vamos a estar bendiciendo con el primero y el segundo estudio. Este es nuestro tercer estudio. Cuarto principio acerca de lo que es la crianza de los hijos, no se le olvide esta verdad. La mejor enseñanza que se le da a un niño es la que respaldamos con el ejemplo. Mire, los niños aprenden lecciones según el ambiente en el que viven y se desarrollan. Los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres. En su inocencia ellos lo consideran correcto. Entonces debemos de evitar todo tipo de riña, gritería, maledicencia o maltratos físicos en el hogar, esa violencia doméstica que tanto daño hace, ya que esto es lo que ellos van a asimilar. Ellos en su niñez asumen un patrón de conducta. Quítese la idea, por favor, oiga bien, quítese la idea de que lo negativo que hay en nuestros hijos es por herencia genética de sus antepasados. Tal cosa es como decir que en nuestros hijos hay maldiciones ancestrales y de allí emana su mala conducta. Quítese la idea de eso. No existe, eso no es una verdad bíblica. Para mayor comprensión, quiero entrar un poquitito en lo que es esa falsa doctrina de maldiciones ancestrales y generacionales, para demostrarle a usted que sí existen y no existen. Le voy a explicar a usted cómo es que sí existen y cómo es que no existen. Présteme muchísima atención, que voy a entrar un poquito en esto, porque es necesario hacerlo para que usted pueda entender como padre cómo los patrones de conducta dañan y proliferan en la vida de nuestros hijos. La enseñanza principal de la doctrina que se denomina maldiciones ancestrales
está en que las cosas malas que nos suceden son consecuencias de los pecados de nuestros antepasados. O sea, una lista de cosas adversas se debe a maldiciones que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Entonces, según esta enseñanza, el árbol familiar de cualquier persona puede ser maldecido por el pecado de uno de sus miembros. Es decir, alguien en un árbol familiar comienza la maldición por medio de la desobediencia. Entonces, la clave principal de esta doctrina se encuentra centrada en la palabra iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecados graves y enraizados que atan a la persona aún después de convertirse. Fíjese la locura, hasta donde hemos llegado. Estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas, ataduras que tienen que ver con heredades de los antepasados. Pero lo que más me llama la atención, a mí como maestro y como estudioso de las Escrituras, es que los cristianos, después de ser convertidos y lavados por la sangre de Cristo, son expuestos a dichas maldiciones y que para salir de ellas les es necesario pasar por una sección para renunciar a dichas iniquidades. Entonces, el principal método de limpieza en contra de las maldiciones generacionales es la de descubrir y quebrantar por medio de la repetición de oraciones. Entonces, en segundo lugar, para que la diagnosis sea descubierta, se debe acudir única y exclusivamente a alguien que tenga un ministerio de liberación. Pues son ellos, el que tiene ministerio de liberación. Son los únicos, según ellos, que te pueden evaluar. Nadie más lo puede hacer, ya que esto es como una especie de especialidad. O sea, algo así como él no es el cardiólogo, él es el urólogo, él es el ginecólogo, y para usted de contar, ¿no? Él es el especialista en eso. Más nadie lo puede hacer. En tercer lugar, es necesario que la persona que va a ser tratada por este tipo de personas, especialistas en eso, en liberación, debe traer un antecedente de iniquidades cometidas por sus ancestros. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si la persona fue adoptada o no conoce su familia natural o su árbol genealógico? ¿Vivirá todo el tiempo con esas maldiciones? Es mi pregunta. Otro de los graves errores de esta doctrina y de los que la enseñan es que los pasajes que utilizan son totalmente tergiversados y sacados del contexto. Por ejemplo, Éxodo 25, Éxodo 34:7. El primero reza, tiene esta información. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Presta atención a esto. Acá, mire, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Aquí estamos hablando de patrones de conducta. Vamos a ver. ¿Ok? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si vamos a Éxodo 34:7, dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto acá no me está hablando maldiciones por vía genética, sino maldiciones por patrones de conducta. Entonces, ¿existe la maldición generacional, maestro Briceño? Sí existe, pero por patrones de conducta, no por vía genética, de que eso es lo que estamos tratando, que nuestros hijos en su mayoría van a asumir y a imitar y a hacer y a conducirse según el camino y el ejemplo que nosotros le damos como padres. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que sí existen las maldiciones generacionales desde el punto de vista en cuanto a patrón de conducta, pero no por vía genética, porque el texto dice, Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí me está hablando de patrones de conducta. Éxodo 34:7 dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos
y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí me está hablando de patrones de conducta, no de maldiciones generacionales por vía genética. Que este término visitar, este verbo visitar, la maldad o la iniquidad significa que el pecado sería transferido de generación en generación a los que aborrecen a Dios. O sea, los que asumen un patrón de conducta negativo de sus padres y ellos lo siguen haciendo sobre generaciones y generaciones sobre generaciones, pues a esto es que Dios los va a visitar. Es decir, dice, de los que continuaban apartados de Dios. Eso es lo que quiere decir el texto sagrado. Pero oído, cuando alguien renunciaba al pecado o iniquidad al no seguir los pasos de sus padres o de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta 1000 generaciones. Eso lo dice Éxodo 26. O sea, vuelvo a repetir, el término visitar la maldad o la iniquidad significa que el pecado sería transferido de generación en generación a los que aborrecen a Dios. Es decir, de los que continuaban apartados de Dios. Es a este tipo de personas los que Jehová va a visitar. Cuando de la primera, la conducta negativa, pecaminosa de los padres se van a los hijos, porque los hijos aprenden ese patrón de conducta y lo toman, pero los hijos de los hijos lo vuelven a tomar la segunda generación, la tercera generación y la cuarta generación. Eso es lo que dice el texto. Entonces, eso se considera una maldición. Pero cuando alguien renunciaba al pecado o iniquidad al no seguir los pasos de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta 1000 generaciones. Entonces, maestro Briceño, ¿existen las maldiciones generacionales? Sí existen, pero por patrón de conducta, no por vía genética. Ahora, quiero aclarar algo. La única maldición que se hereda por vía genética es las enfermedades. Pero eso es una maldición que se rompió, se quebrantó en la cruz del Calvario. Porque una vez que yo pasé a ser hijo de Dios, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez que yo pasé a ser hijo de Dios, yo soy heredero y coheredero en Cristo Jesús. De modo que la herencia de mis padres, genéticamente hablando, en relación a las enfermedades, no me pertenecen. Yo heredo lo de mi Padre Celestial. ¿Ya? Si en Dios hay enfermedad, pues yo heredo enfermedad, pero Dios es salud. Él es mi sanador. Él es Jehová Rafa, mi sanador. En Él no hay maldición. Yo no tengo por qué heredar maldición, ni de mis padres, ni de mis antepasados, porque esa maldición se quebrantó en la cruz. Ahora, yo tengo que creerla, porque si yo vivo en temores, voy al médico y el médico me dice, mire, usted está propenso a un infarto porque toda su familia ha muerto de infarto. Y yo creo eso, pues el infarto va a venir, porque eso es lo que yo creo. Y conforme creíste, te será hecho. Te llenaste de temores, ya, según lo que te dijo el médico, y te dio un infarto. Así de sencillo. Son principios de reino. Entonces, sí existen las maldiciones generacionales vía genética, pero en relación a las enfermedades, no en relación a las conductas, porque ellos son borrachos porque su padre fue un borracho. No. Ellos pueden ser borrachos o tener problemas con el alcohol porque sus padres les dio ese ejemplo, y cuando su padre bebía, ellos bebían con su padre y por ahí se fueron. ¿Ok? Pero no es que yo voy a ser borracho porque mi padre fue borracho, automáticamente la borrachera se va a pasar para mí. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, reitero, según lo que hemos analizado, dichas iniquidades es un problema de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. La conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos, sin dudas, sin lugar a dudas. El ejemplo bueno o malo de los padres afecta a los hijos, pero eso está muy lejos de decir que los pecados o iniquidades son heredados o traspasados por una vía genética o reproductiva. Lo que sí es transferible desde el punto de vista genético, ya lo dije, son las enfermedades, lo repito, lo cual ha sido demostrado por la ciencia. Por eso es una maldición que se levantó en la cruz por causa del pacto de sangre. Ya yo no soy heredero de mamá ni de papá, soy heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Eso lo dije ya.
Y la sanidad es una herencia de la cual puedo disfrutar. Según el profeta Isaías, ya Dios en Cristo, mediante el Espíritu Santo, se llevó mis iniquidades, mis maldiciones, mis enfermedades. El texto dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, y por cuyas heridas nosotros fuimos totalmente sanados. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué verdad! Ahora, si Jesús llevó mi pecado y mis iniquidades, que es una verdad, entonces, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Podrá un hombre complementar lo que Jesús hizo por completo en la cruz del Calvario? ¿Es algo absoluto? En conclusión, la Biblia es muy específica en todo el Nuevo Testamento. No nos ofrece indicativo alguno, ni por ejemplo, ni por orden, ni por advertencia, ni por implicación de que los cristianos nacidos de nuevo han estado atados o están o estarán alguna vez bajo el poder de alguna maldición. Por lo tanto, tiene que tener cuidado eso, tiene que tener una identidad. Se debe rechazar tal idea y doctrina y considerarla como falsa. Los apóstoles que fueron seguidores de la doctrina de Cristo estuvieron en sus enseñanzas en total contraste con dicha doctrina. Por ejemplo, Pablo en Colosenses dice, con gozo, cito, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, bendito sea Dios. ¿Qué verdad hay aquí? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya las tinieblas no tienen nada contigo. No tienen derecho a ti. Tú eres de Dios, tú le perteneces a Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos herencia por su sangre el perdón de pecado. Bendito sea Dios. Eso Pablo lo presenta en Colosenses, el capítulo 1, versos 12 al 14. Señora, reitero, los hijos en algunos casos serán los que su progenitor les enseña. En algunos casos. En algunos casos serán los que sus progenitores enseñan y transmitan con su conducta en el seno del hogar. Y eso se ve muy claro en los escritos del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo dice, cito, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Patrón de conducta. Entonces, ¿se puede considerar el patrón de conducta como una maldición generacional? Sí, pero no es un patrón de conducta que me ata automáticamente a las conductas de mi padre. Porque los hijos en algunos casos serán los que su progenitor les enseñen y transmitan. Maestro, pero ¿por qué usted dice en algunos casos? Presta atención a esto que le voy a transmitir. Un papá engendró 2 hijos gemelos. Uno llegó a ser el multimillonario, el magnate, el dueño del edificio de cristal del centro de la ciudad, el multimillonario. Y el otro llegó a ser un hombre de muy mala conducta, borracho, alcohólico, dependiente de la droga, ladrón, muy mala conducta. Por causa de su conducta fue a la cárcel. Un periodista cristiano, sociólogo, psicólogo, psiquiatra, muy bien preparado, se interesó en el asunto y fue e entrevistó al de la cárcel y le dijo, ¿por qué tú eres así? Y él dijo, por el padre que tuve.
Mi padre fue alcohólico, droga, violencia doméstica, y yo soy lo que soy por el padre que tuve. Este mismo periodista, sociólogo, psicólogo, psiquiatra cristiano, fue a su hermano gemelo y lo entrevistó y le hizo la misma pregunta. ¿Por qué tú eres un hombre de éxito, de glamour, de clase, de estética, de excelencia, de belleza, de ejemplo? ¿Por qué eres así? Y dijo, por el padre que tuve. Y le dice el periodista, no entiendo. Lo mismo me dijo tu hermano. Por eso no entiendo tu respuesta. Y él le dijo, muy sencillo, porque mi padre fue lo que mi hermano le dijo a usted que fue, y yo decidí no ser como él. Entonces, es cierto que los patrones de conducta afectan a nuestros hijos en su mayoría, pero hay quienes deciden no ser como sus padres. La idea y la enseñanza principal de esto es darte a demostrar que tu comportamiento negativo puede ser una maldición generacional que tú marques en tus hijos, y que tu comportamiento positivo puede ser una bendición generacional que tú marques en tus hijos. O sea que de ti depende y de ellos también depende. Depende desde el punto de vista positivo, la bendición que yo transmita a ellos en las conductas según los principios del reino eterno, y que ellos asuman esta conducta y pasen a ser una bendición para ellos. Y de ellos depende el que asuman la buena conducta de sus padres, porque se puede correr el riesgo de que como padres les demos buenos ejemplos a nuestros hijos y ellos no acaten, ni asuman, ni imiten esos buenos ejemplos. Ya ahí tenemos un problema de ellos, no nuestro. Pero nuestra responsabilidad es darles el ejemplo, crearlos en el conocimiento de los principios y la verdad del reino. No solamente desde un punto de vista verbal e informativo, sino con hechos. De que ellos puedan ver que mi padre y mi madre si viven y se ajustan a lo que está escrito. ¿Ya? Y porque nuestros dichos dicen mucho más que nuestros hechos. Y eso usted debe tenerlo presente. El punto número 5, que lo podemos tomar como principio, respeta la dignidad del niño. Igual decir respeta la dignidad de tus hijos. Mire, el conducirse a un niño con dignidad tiene que ver con los derechos que ellos tienen y que se deben respetar. Y los deberes que tenemos para con ellos, que los debemos ejecutar y cumplir. Jesús con respecto a la dignidad de los niños trató ese principio cuando dijo a sus discípulos, dejad que los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús respetó la dignidad de los niños. Cuando reprendió a sus discípulos, le dijo, dejad que los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay otro ejemplo bíblico. Primero que te di está en Lucas 18:16, este es Mateo 10:13-14, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, observe, se indignó, y les dijo, dejad que los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
En cuanto a respetar la dignidad de un niño, ¿verdad? Respetar la dignidad de un niño, factores determinantes, vamos a presentarlo, a cumplir para respetar la dignidad de un niño. Primero, por ningún motivo abandones a tus hijos. Por ningún motivo. Y esto te lo digo por peso, por experiencia, porque yo fui abandonado. Eso no se lo deseo a nadie. Entonces, por ningún motivo abandones a tus hijos. Mire, hay una gran diferencia en los niños que abandonan a sus padres de aquellos que han sido abandonados por sus padres. Los primeros son conllevados a dicha acción por causa del maltrato y la violencia doméstica, pero en el segundo caso, el niño, en su mayoría, es inocente de dicho abandono. Mire, Tertuliano describe una gran verdad en su apología que tiene mucho peso cuando expresó. Dice, es ciertamente más cruel el abandonar a un niño y dejarlo a merced del frío. Él dice que lo considera más cruel el abandonar a un niño y dejarlo a merced del frío, la desnudez, el hambre y de los perros de la calle, que matarlos antes de nacer. Es más cruel abandonarlos que matarlos. Y da la razón. Porque el abandonarlos es como dejarlos muertos en vida. En otras palabras, chico, me hubieses matado, pero no me abandones. Mire, de niños abandonados es donde proceden los antisociales, llamados vulgarmente delincuentes. No entendiendo que más delincuente y antisocial es aquel que lo abandona. Se conoce de padres y de madres que dejaron a sus hijos por interés de ir a convivir con sus amantes. Fue mi caso. Lamentándolo mucho, yo honro a mi madre. Hay un mandamiento que el Eterno me dio a favor de ella, independientemente de lo que haya hecho. El gato es gato, sea negro, sea blanco, es gato. Independientemente de lo que mi madre hizo, es mi madre. Pero yo odié a mi madre por mucho tiempo, aún estando en el ministerio, la odié hasta que Dios trató conmigo y me dijo, hay una puerta que tienes cerrada y que hasta que tú no cumplas con el principio de reino no se podrá abrir, que es el honrar a tu padre y a tu madre. Y yo le dije, Señor, ¿cómo puedo honrar a la mujer y al hombre que nunca me honraron la vida? ¿Cómo puedo bendecir a quien me maldijo la vida? ¿Y qué bendición me puede dar una madre si en un principio me maldijo? Me dijo el Señor, yo dejo un mandamiento a favor de ella, cúmplelo. Ella me dará cuentas por lo que hizo, pero yo dejo un mandamiento a favor de ella. Tú te has llamado a cumplirlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra y te vaya bien en todo lo que emprendas. Yo cumplí con este mandamiento. Yo fui a mi madre, le pedí perdón, boté todo resentimiento. Quien ve de ella soy yo, quien está pendiente de ella soy yo. Pero esto lo digo como para dejar en claro que lo que estoy presentando, te lo doy como ejemplo, que yo pasé y sufrí esto, pero no lo digo con resentimiento, lo digo solo para darte una información de que quien te está hablando tiene experiencia de estas terribles y horrendas verdades de los padres que dejaron a sus hijos por intereses de irse a convivir con un amante. Y el colmo del caso es que dejaron de crear hijos que son fruto de su sangre, de sus genes, por crear hijastros
Lo más duro de estos casos es que los hijos en su inocencia se apegaron a sus padres, a sus progenitores, sentimentalmente, para luego despegarse de ellos o ver el abandono de ellos y el despegue de ellos. Eso es el desgarro, la herida más penetrante y contundente que se le pueda causar a la inocencia de un hijo. Wow. Conozco de hijos que menguaron en sus notas, en sus estudios, adolescentes que se fueron, abandonaron los hogares y embarazos prematuros, se entregaron al sexo, al alcohol, a la pornografía, a la delincuencia, por la ausencia de una de las figuras, tanto la paternal como la maternal. Y esto se ha dado. Yo no te puedo dar una explicación el por qué, cómo un padre tiene que hacer esto. Yo he sufrido la separación de mis hijos, como ya te conté, en la condición por la que está pasando mi país, Venezuela, por la mala administración de los políticos, la malversación que se ha dado en Venezuela. Mis hijos tuvieron que emigrar. No ha sido fácil para nosotros tener tiempo sin ver a nuestros hijos, a mi hijo y a mi hija. El tener que despegarse de mí. He llorado mucho. Mis noches son muy largas. Solo al pensar en ese momento en que los vuelvo a ver, como entender a mi Padre, a mi Dios, ¿qué pudo él sentir al tener que separarse de su hijo en la cruz del Calvario por causa del pecado? Que todo lo hizo por causa nuestro. Y que mi Padre abandonó a su hijo en la cruz por una causa, por mi regeneración, primeramente, y la segunda causa es para nunca abandonarme a mí. Gracias a mi Padre por su paternidad. Y sé que mi consuelo es que así como mi Padre me cuida a mí, Él está cuidando de mis hijos. José Gabriel lo tengo en una nación, mi hija está en otra. Yo estoy cumpliendo un propósito o el propósito de Dios en mí. Dios está cumpliendo su propósito en mí en Puerto Rico. Pero nos hemos separado. Por primera vez nos hemos separado. Nunca lo habíamos hecho. Esto para mí no es fácil. Una separación forzosa. Experimentar una separación. Lo que me consuela es que todo es por causa del propósito de Dios y que mis hijos me entienden, están de acuerdo y ellos mismos me pidieron, papi, ve y cumple con el Señor. Mi hija me dijo, yo tengo 24 años, gracias por tu formación, por tu enseñanza, por los principios del reino que pusiste en mí. Mi hijo me dijo, papi, sé que tendría que llegar el tiempo en que tendríamos que separarnos, pero algún día nos volveremos a ver, lo sé. Gracias por lo que me enseñaste, por los principios del reino que me mantendrán toda la vida. Gracias por mostrarme la paternidad de Dios, por mostrarme a Dios como Padre, porque yo pude ver a Dios en ti, papá. Y ahí está. Sé que algún día lo voy a ver. Dios
me va a permitir y me va a dar esa dicha tan grande. Y el que algún día los voy a abrazar, los voy a besar y nunca más nos vamos a separar. Nunca más. Por eso es que no entiendo cómo un padre tiene valor para abandonar a sus hijos. Después de permitir que sus hijos se apeguen tanto a él y se acostumbren a sus cariños, si es que le dieron cariño, a su presencia, si es que tuvieron presente, y de pronto irse de esa forma y abandonarlos. No, no es fácil, no es fácil. Por eso es que no abandones a tus hijos por ninguna razón. Yo le doy gracias a Dios que se reveló a mi vida como padre y que esas grandes revelaciones e iluminaciones que pude tener de él y que pude aprender de su carácter, de eso fue lo que usé como herramientas de información y de ejecución para instruir, crear y formar a mis hijos. Y le doy gracias a Dios. Nadie puede ser un buen padre si no conoce la paternidad de Dios. Es de suma importancia que nos metamos en un estudio a conocer a Dios como Padre. Jesús, cuando resucitó, que se consiguió con María y con Marta, estas fueron las palabras de Jesús. No me toques porque no he ido a mi Padre. Y dijo, ve y dile a mis hermanos, observa el término hermano, ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús primero coloca la paternidad de Dios por delante que su deidad. Porque Dios quiere que no nos dejes ver como Dios, pero que lo veas como Padre. Porque Él es tu Padre. Él no está tan lejos como tú piensas. Él está allí para cargarte, mimarte, arrullarte, acobijarte en sus brazos, protegerte, darte cobertura, entenderte en tus debilidades, perdonarte, está dispuesto a perdonarte las veces que caiga y restaurarte con el fin de formarte en carácter para que algún día el poderte soltar y puedas emprender un camino de victoria, de triunfo, de poder, de dominio, de autoridad y de señorío. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre, y le doy gracias al Eterno que se manifestó a mí como mi Padre, lo pude entender. En cuanto al respetar a la dignidad de un niño, lo segundo es no le produzcas ningún tipo de humillación a tus hijos cuando seas disciplinado o corregido. O sea, nunca devalúes su autoestima, nunca lo hagas. El devaluar la autoestima de un niño lo lleva a desarrollar internamente complejos de inferioridad y autodepreciación, bajo estima, conduciéndolo, llevándolo a tener una vida insegura, en forma extrovertida, restándole la posibilidad de superación y surgimiento. Una ocasión a mi hijo le quedaron 4 materias. Y una de las cosas que he tenido, que yo me gané mucho la confianza de él y el respeto y el amor, él nunca me ocultó si es que hizo algo malo entre su niñez, él siempre fue sincero. Hablando de los dos, José Gabriela y María Gabriela. Y él me llegó y me dio, papi, me quedaron 4 materias. Yo lo senté, era un niño. Yo no le dije, ¿por qué eres tan bruto, tapado?
¿Mm? Ya lo estoy ofendiendo. Tú no sabes cuánto tu padre paga y el dinero que yo tengo que pagar allí en esa institución para que tú te dejes raspar. O sea que vale más el dinero que él como hijo. Me interesa es el dinero que yo supuestamente gasté, porque no invertí, gasté. Para mí él no tiene valores. No le dije eso. Senté y le dije, papi, yo no entiendo por qué siendo tú un niño tan inteligente, sano, con todas las oportunidades que mi Dios Padre te ha dado y que yo te he dado como padre, tú no hayas pasado esas materias. Yo creo que no hay nada en la vida que te impida el estado de superación. Tienes todas las facilidades. Tienes a Dios, tienes a tus padres, tienes salud, tiempo. Entonces, ¿por qué dejarte, papá, descuidarte en tus responsabilidades? Yo te he enseñado a ser responsable. Bueno, ahora tienes que ir a reparar esas materias. Y sé que lo vas a lograr, hijo. Sé que lo vas a lograr. Sé que tú puedes. ¿Sí? ¿Estamos claros, campeón? Sí. Ok. Mira, yo no te voy a quitar el televisor, ni te voy a quitar el PlayStation, ni te voy a quitar nada. Yo creo que tú debes dejar eso y tú debes dedicarle tiempo al estudio. Si te centras en eso, no vas a tener tiempo para estudiar y vas a volver a caer en el mismo terreno. No puedes darte ese lujo. ¿Estamos claros, hijo? Sí, papi, está bien. Él mismo se educó, se autodisciplinó, estudió y pasó las materias. Respeté la dignidad de mi hijo. No lo humillé cuando lo corregí, cuando lo discipliné. Lo hizo o lo hice, debo decir, tal como mi Padre, Jehová Dios de los ejércitos, mi Padre eterno lo hace. Y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Siempre me dará las más grandes oportunidades. En cuanto a respetar la dignidad de nuestros hijos y del niño, mire, no lo maltrates ni física ni verbalmente, causando trastornos psicológicos. Yo pasé por esto. Mire, cuando se cae en el maltrato físico, verbal o psicológico, no respetando la dignidad del niño, se trae como resultado la pérdida del respeto y por consiguiente la formación de temores, resentimientos, rencores hacia los padres, perdiendo el afecto paternal, creando internamente en ellos un instinto de enemistad. Entonces, si nosotros hemos acudido al consejo, si nosotros acudimos al consejo o a la orientación y al castigo físico moderado y aún no vemos resultados positivos, debemos utilizar el castigo privativo. Es decir, vamos a privarlo de aquello que les resulte agradable y placentero, como por ejemplo sus juguetes, un programa de televisión, un paseo, entre otros. Mira, evita por todos los medios la violencia doméstica. La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores tales como la consideración, la tolerancia, la empatía, el respeto por las demás personas, independientemente de su sexo. El maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otras personas y que causan daños físicos y psicológicos. Entonces, cabe añadir que de forma unánime el término violencia es relacionado tanto a la física como a la psicológica, considerándose penada en las leyes terrenales. Esto es en las leyes penales y en las espirituales como principio del reino.
sea que la violencia psicológica, conocida también como la violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia doméstica. Entonces, la intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e inseguro a una persona, deteriorando sus propios valores. Difiere del maltrato físico, la violencia psicológica difiere del maltrato físico, ya que este es sutil y es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo, la violencia psicológica, que la física. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Este trastorno puede tener bases en la infancia de la persona, cuando se llevan a cabo la falta de atención por parte de los padres o familiares, y la violencia intrafamiliar. O sea que la violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otros u otros miembros que componen el vínculo familiar. La violencia contra la infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los ancianos son la violencia más frecuente en el ámbito de la familia. En su mayoría siempre se ejerce por el más fuerte, física o económicamente, dentro de la familia, causando temores e inseguridad, sintiéndose el agredido, intimidado, en lo cual en el ámbito emocional impiden a la víctima, o sea, al agredido, a defenderse, entrando en un silencio, soportando todo maltrato, entrando en el terreno del masoquismo involuntario, pero con unos deseos internos de venganza, de manifestar su defensa, cuyo estado en la víctima es totalmente peligroso, por razones que a continuación voy a presentar. O sea, yo me siento intimidado, me mantengo en un silencio, pero que tarde o temprano va a haber una implosión a mí y se va a manifestar en una defensa y que me puede llevar a ser agresivo. Ese estado es totalmente peligroso. Dice que es tanto el nivel de impotencia que la víctima siente por causa del maltrato intenso y exagerado, que en algunos casos cae en el terreno del suicidio para de alguna forma librarse del asunto. Sí, yo testimonio de 2 hermanas, le llevaba 1 año de distancia, de diferencia de edad. Pues a las 2 le quedaron materias, por A o por B, por cualquier razón. Y su padre, tan violento, inmisericordia, dictador, no respetaba, que aún siendo niña la llevaba a maltrato físico, verbal, las humillaba. Era un ogro en la casa, un monstruo, una bestia, un animal. ¿Cómo le decimos nosotros a nuestro padre que nos quedaron estas materias? Una se envenenó y la otra se ahorcó. Se fueron al suicidio. Esto fue una verdad. Esto es algo notorio. En Venezuela, país Venezuela, ciudad Maracaibo, estado Zulia. Sucedió. Fui testigo del asunto. Porque es tanto el nivel de impotencia que la víctima siente por causa del maltrato intenso y agresivo, que en algunos casos cae en el terreno del suicidio para de alguna forma librarse del asunto. Peligroso. En otro caso,
los victimarios en su impotencia de defensa se revierte en una potencia feroz y agresiva, que por ende nace por una naturaleza de defensa, buscando la forma de defenderse de su agresor a cualquier forma, de cualquier forma, causando una violencia bilateral, trayendo como resultado en algunos casos el homicidio de alguno de los agresores, producto de la defensa de quien por tiempo se sentía agredido. Y es en este caso, en relación al maltrato a los hijos, donde se producen los casos lamentables, muy lamentables de homicidio, denominados el parricidio. Esto es un delito que consiste en suicidar a un familiar, en especial al padre, a la madre, a un hijo o al cónyuge. Esto se da por causa ya de una implosión. Busco la forma de cómo defenderme. Me cansé de la violencia doméstica. Peligroso. Muy peligroso. También se da el caso donde el caso de que los infantes en su mayoría se tiran a la calle en un total abandono para de alguna forma buscar una paz ficticia, aunque sea ficticia, que en un ambiente fuera de su hogar, que les ofrece en el momento. Fue mi caso. Siempre que mi padrastro llegaba, fin de semana, lleno de alcohol militar, con una pistola, haciendo tiros, disparando con una pistola en mi casa internamente, pues eso era viernes, sábado y domingo fijo, y yo me perdía de la casa. Me iba el viernes, ya a las 6 de la tarde yo no estaba en casa. Pasaba fuera de mi casa viernes, sábado y domingo, y me aparecía el lunes. Ya cuando sabía que él a las 6 de la mañana no estaba en casa porque se iba para el comando. Esto lo pasé yo, viví, me tiré a la calle y eso me llevó a la delincuencia. Viví debajo de los puentes, dormí debajo de los puentes. ¿Qué no hice en la calle? Por causa de la violencia doméstica. Entonces nosotros nunca como padres debemos olvidar que el peor enemigo que nosotros podamos tener en nuestra casa son nuestros propios hijos, cuando presencian la agresión que cometemos en contra de su madre, o en su defecto son agredidos por ti. Y para terminar, respetando la dignidad del niño, no los reprendas delante de otras personas, menos delante de sus amiguitos. El reprenderlos delante de otros niños, además de humillarlos, se corre el riesgo de ser bajeados, pisoteados por quienes presenciaron el regaño. Entonces, respeta la dignidad del niño, ¿ok? Y nunca lo compares con otra persona. Recuerda que ellos son únicos y tienen una personalidad absoluta. El comparar un niño con otro se puede dar la posibilidad de producir celos, competencias, rivalidad entre ellos. Recuerda que los niños son totalmente diferentes entre sí. Cada cual tiene su propio carácter, su propia personalidad, su propio estado emocional, su propio temperamento. Y estas características se amoldan a la etapa infantil en la que los niños se encuentran. El ejemplo más claro del caso lo tenemos registrado en las Sagradas Escrituras, que es el de Caín y el de Abel. También tenemos el de Jacob y el de Esaú. Ahí lo tienen, las competencias. Así que vamos a respetar la dignidad del niño. Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.